tercera parte de la materia, que corresponde a casos prácticos de relaciones jurídicas en el derecho internacional privado. Nos toca hoy el grupo número 4, el caso Huaracachi, América, Incorporation, Estados Unidos y Rurelec, Gran Bretaña contra Estado Plurinacional de Bolivia. Están los alumnos Angelina Suxo y Narciso Beltrán Plata. Pueden empezar cuando estén listos, estimados alumnos. Buen día, doctora. Sí, estamos presentes. Perfecto. Buenos días, doctor. Perfecto, entonces empiecen, por favor. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. Como lo acaba de mencionar la doctora, el caso aquí es el arbitraje internacional. Huaracachi América Incorporación, Estado de Estados Unidos, y Rurelec PLC, también, del Reino Unido o Gran Bretaña, contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Y esto está llevado de acuerdo al reglamento de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas de Derecho Mercantil Internacional. En este caso es la CENUT. Para entrar un poquito en contexto, vamos a mencionar algunos eventos que se han sucedido antes de llevarse a cabo este proceso. Por ejemplo, en septiembre de 1990, Bolivia sancionó la ley número 1182, Ley de Inversiones, con la finalidad de estimar y garantizar las inversiones nacionales y extranjeras en Bolivia, siendo reforzadas por tratados. Posteriormente, en 1992, Bolivia aprobó la ley número 1330, Ley de Privatización, cuyo principal objetivo fue la de privatización de empresas públicas de pequeño tamaño. Después, existió un cambio de gobierno, y asume como presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, cuya propuesta, ¿no es cierto?, al país fue el Plan de Todos, cuya base eran 3 pilares: la capitalización, la participación popular y la reforma educativa. En 1994, el gobierno boliviano aprobó la ley número 1544, que viene a ser la ley de capitalización, a través de la cual se permitió al sector privado, previa licitación pública internacional, suscribir ampliaciones de capital y, en consecuencia, tomar una participación accionaria en las principales entidades que se encontraban bajo el control del Estado. Como ya mencionamos, estaba la ley de capitalización del 21 de marzo de 1964. En sus artículos principales está en el artículo 1, que autoriza al Poder Ejecutivo a aportar los activos y o derechos de las empresas públicas para la integración del capital pagado en la constitución de nuevas sociedades de economía mixta. En su artículo 2, autorízanse y apruébanse los acuerdos requeridos para la conversión en sociedades de economía mixta de acuerdo a disposiciones en vigencia de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad ENDE, Empresa Nacional de Telecomunicaciones Entel, Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE, la empresa metalúrgica Vinto, que especifiquen como aportes del Estado el valor en libros de patrimonio de dichas empresas. Las sociedades de economía mixta que se refiere a este artículo constituyen domicilio en la República de Bolivia. Podemos observar que en este artículo 2 se está mencionando a la Empresa Nacional de Electricidad. ¿Y a qué se dedica esta empresa? La Empresa Nacional de Electricidad ENDE, que tiene por objeto realizar actividades de generación y venta de energía eléctrica, distribución, servicios y transmisión asociada a la generación de acuerdo a la Ley de Electricidad y normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades.
mediante la ley de la capitalización número 1544 de 21 de marzo de 1994, se autorizó al Poder Ejecutivo aportar los activos y o derechos de las empresas públicas para la integración del capital pagado en la constitución de nuevas sociedades de economía mixta. Entonces, para adecuar a ENDE a estas nuevas disposiciones, fue dividida en 3 empresas de generación: Corani, Vallehermoso y Guaracachi. Esta última incluyendo las centrales de generación termoeléctricas Guaracachi, Aranjuez y Carachipán. El valor en libros del patrimonio, que ascendía a bolivianos 167.866.300, equivale al 99.98% del capital social de la empresa eléctrica Guaracachi, Sociedad Anónima Mixta. De conformidad a los términos de referencia de la licitación pública internacional, se adjudicó las acciones emitidas para su capitalización en favor del proponente calificado Energy Initiative Incorporation. Y en consecuencia, mediante Decreto Supremo número 24047 de 29 de junio de 1995, se dispuso la capitalización de la empresa eléctrica Guaracachi, Sociedad Anónima Mixta, y la suscripción del contrato de capitalización, suscripción de acciones y de administración suscrito entre la Superintendencia de Electricidad y Guaracachi América. En este decreto, el artículo importante es el artículo 2, donde menciona, o sea, se señala que adjudícase en favor del proponente calificado Energy Initiatives Incorporation las acciones a ser emitidas para la capitalización de la empresa Guaracachi Sociedad Anónima Mixta, de conformidad a los términos de referencia de la licitación pública internacional. Número MC01/95, por el monto de $47.131.000 de los Estados Unidos. Un poquito para también seguir entrando en contexto. Bueno, en realidad lo que sucede es que existen 2 empresas que se fusionan el año 2001. ¿Ya? Lo que llegan a, estas son, digamos, la FIRS Energy Corporation de Estados Unidos y la General Public Utilities Power Incorporation de Estados Unidos también llegan a formar lo que es la Energy Initiatives Incorporation de Estados Unidos, que llegaría a ser la adjudicataria del 50% de EXA en 1995, la cual crea una subsidiaria, en este caso la GAI, que sería la Guaracachi América Incorporation, que es en realidad, en este caso, la demandante. Bueno, como se ha mencionado, existe un acuerdo en la licitación para conformar con la empresa ENDE y lo que llegan a conformar la empresa eléctrica Guaracachi Sociedad Anónima, EXA. Posteriormente también surgen otros eventos y otros hechos que también llegarían a ser importantes. Bueno, también los demandantes alegan alegan estos argumentos. Por ejemplo, el Decreto Supremo 26094, que aprobó el reglamento de precios y tarifas. Por ejemplo, aquí en este reglamento es donde se les fija a las empresas eléctricas, en este caso a EXA, que los precios deberían ser no fijados por ellos, sino por el Comité de Despacho de Carga, como también de otros, digamos, de proyectos de ampliación de distribución de energías eléctricas, también deberían de ser supervisadas, si podría decirse, incluso con costos mínimos. Entonces, al no estar de acuerdo, ¿no es cierto?, Guaracachi impugnó la medida mediante un proceso administrativo tramitado ante la Superintendencia de Electricidad.
También en mayo del 2007, la Superintendencia de Electricidad denegó el recurso por medio de la resolución número 154/2007. El 2007, Guaracachi interpuso un recurso jerárquico contra esta decisión ante CIRESE, el Sistema de Regulación Sectorial. Y el 2008, CIRESE denegó el recurso mediante una resolución número 1612. Y en abril del 2008, Guaracachi inició una acción ante la Corte Suprema de Bolivia. Y el 2008, CIRESE presentó su contestación a la acción de Guaracachi. Y el 2008, Guaracachi presentó su réplica a la contestación también de CIRESE. Entonces son, acciones ya de manera interna, ¿no es cierto? Posteriormente ya se viene la nacionalización de EXA por Bolivia. Y el 1 de mayo de 2010, cerca de las 6 de la AM, según relatan los demandantes, personal militar boliviano ocupó por la fuerza, sin previo aviso y por sorpresa, las oficinas de EXA. Se colgó una pancarta con el mensaje de nacionalizado y otra con las siglas de N. Adicionalmente, el presidente Evo Morales dictó ese mismo día el decreto supremo número 0493, decreto de nacionalización, que ordenó la nacionalización del 100% de la participación de GAI en EXA y transfirió dichas acciones a ENTE. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2, numeral 3 del decreto de nacionalización, ENDE debía pagar por la expropiación sufrida por GAI. Dicha indemnización debería establecerse a través de un proceso de evaluación que tendría una máxima duración de 120 días, momento en el cual debería efectuarse el pago. Adicionalmente, los artículos 2, parágrafo 5 y 5 disponían que los pasivos financieros, deudas de tipo financiero, impositivo, ambientales, etcétera, pertenecían a EXA. Se deducirían de la cantidad que se estableciera como compensación. Y tenemos unos gráficos, por ejemplo, imágenes para mostrarles la gran magnitud de la empresa. Posteriormente, ¿no es cierto?, ya con estas negativas, que incluso de manera demandas internas que se había hecho, incluso y por este suceso, sobre todo el de la nacionalización, Guaracachi America Incorporation y Rurelec ya inician la demanda de arbitraje. Y entre ellos, por eso, como demandantes están la GAI y Rurelec PLC contra el Estado Plurinacional de Bolivia. En este caso, el tipo de caso sería el arbitraje de inversiones, que corresponde a una promoción y protección recíproca de inversiones y el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y el gobierno de la República de Bolivia. Ahí es donde se inicia ya la demanda de arbitraje. Ahora, Guaracachi America Inc., como les había dicho, es una subsidiaria, sociedad constituida en los Estados Unidos de América, sociedad creada para la suscripción de las acciones de EXA y titular a partir de 1990 del 50.001% de EXA. Y Rurelec PLC es una empresa con sede en Reino Unido dedicada a la generación de energía eléctrica en América Latina. Las actividades de la compañía incluyen operaciones en Argentina y proyectos de desarrollo en Chile y Perú. La presente demanda se inicia con una notificación. Los demandantes iniciaron el presente procedimiento mediante el envío de una notificación de arbitraje el día 24 de noviembre de 2010, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, revisado en 2010, con el objetivo de obtener una indemnización por parte de Bolivia por los perjuicios que alegan haber sufrido tras la modificación
del marco regulatorio del sector eléctrico, la falta de justicia por parte del sistema judicial boliviano y en última instancia la nacionalización de la participación del 50.01% de ambos inversionistas en Exa, con una cuantía equivalente de 142.3 millones de dólares americanos. Asimismo, alegaron que Bolivia ha confiscado otros bienes de propiedad de energía para sistemas aislados Energais, sociedad anónima, subsidiaria de Rurelec, generando pérdidas adicionales equivalentes a 661.535 dólares americanos. En 2005, Rurelec suscribió un contrato por el que pactó con IEL la adquisición de la totalidad de las acciones de BIE a través de su subsidiaria en las Islas Vírgenes Británicas, Virgin Overseas Limited, de la que es propietaria del 100% por un monto de 35 millones de dólares y en ello de forma indirecta del 100% del capital de GAI. A partir del 6 de enero de 2006, Rurelec pasó a ser propietaria indirecta a través de Virgin y BIE del 100% de GAI. En este proceso de arbitraje, los tratados que a los cuales se ha abocado son los tratados bilaterales entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de República de Bolivia, relativos al fomento y la protección recíproca de la inversión en adelante TBI Estados Unidos-Bolivia. Y también el convenio entre el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República de Bolivia sobre el fomento y la protección de inversión de capital en adelante el tratado TBI Reino Unido-Bolivia. O sea, son las bases en las cuales se está llevando el proceso con la demanda de arbitraje. Después de ello, después de la notificación, se constituye el tribunal arbitral, es decir, se realizan los nombramientos de los árbitros. Mediante carta del 12 de enero del 2011, los demandantes designaron a Manuel Conte como primer árbitro. El 3 de mayo del 2011, el demandado envió una carta en que nombraba al doctor Raúl Emilio Vinuesa como segundo árbitro. Y mediante carta del 8 de agosto del 2011, el juez Gilbert Guillaume nombró al doctor José Miguel Yudiz como árbitro presidente. Como verán, en las fechas, se han tomado casi 8 meses nomás para el nombramiento de los árbitros. Ahora continuamos con el petitorio del demandante sobre el fondo. Inciso A. Declare que Bolivia violó los tratados y el derecho internacional en particular. Primero, expropió las inversiones de los demandantes sin el pago de una compensación pronta, justa, adecuada y efectiva, en violación del artículo 3 del tratado con Estados Unidos y el artículo 5 con el Reino Unido y el derecho internacional. Esto basado en los argumentos siguientes. El tratado, de acuerdo al Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia, el artículo 3, donde señala que ninguna de las partes expropiará ni nacionalizará directamente una inversión abarcada, ni lo hará indirectamente por la aplicación de medidas equivalentes a la expropiación o nacionalización, salvo con fines de interés público sin discriminación, contra el pago de una indemnización pronta, adecuada y efectiva y de conformidad con el debido procedimiento legal y los principios generales de trato previstos en el párrafo 3 del artículo 2. Y de acuerdo también al Tratado Bilateral Reino Unido-Bolivia, artículo 5 de expropiación. Numeral 1. Las inversiones de capital de nacionales o sociedades de una de las partes contratantes no podrán en el territorio de la otra parte contratanda
contratante ser nacionalizadas, expropiadas o sometidas a medidas que en sus efectos equivalgan a nacionalización o expropiación. En lo sucesivo se denomina expropiación, salvo por las causas de utilidad pública y por un beneficio social relacionados con las necesidades internas de dicha parte contratante y a cambio de una justa compensación efectiva. Numeral 2 del petitorio. No confirió a las inversiones de los demandantes un trato justo y equitativo, ni protección y seguridad plenas, y menoscabó dichas inversiones mediante la adopción de medidas irrazonables y discriminatorias, en violación del artículo 2, numeral 3 del Tratado de Estados Unidos y el artículo 2, numeral 2 del Tratado con el Reino Unido, que señalan a continuación lo siguiente. Artículo 2, inciso A. En todo momento, cada parte otorgará a las inversiones abarcadas un trato justo y equitativo y una protección y seguridad plenas, y en ningún caso les otorgará un trato menos favorable que el que exige el derecho internacional. Inciso B, ninguna de las partes menoscabará en modo alguno, mediante la adopción de medidas irrazonables y discriminatorias, la dirección, la explotación, el funcionamiento o la venta u otra enajenación de las inversiones abarcadas. En el Tratado Bilateral Reino Unido y Bolivia, en el artículo 2, numeral 2.1 señala: cada parte contratante fomentará y creará condiciones favorables para nacionales o sociedades de la otra parte contratante para realizar inversiones de capital dentro de su respectivo territorio y conforme a su derecho de ejercer los poderes conferidos por sus respectivas leyes, admitirá dicho capital. Numeral 2. A las inversiones de capital de nacionales o sociedades de cada parte contratante se les concederá en cada ocasión un trato justo y equitativo y gozarán de plena protección y seguridad en el territorio de la otra parte contratante. Ninguna de las dos partes contratantes de ningún modo podrán perjudicar mediante medidas arbitrarias o discriminatorias la administración o mantenimiento, uso, goce o enajenación en su territorio de las inversiones de capital de nacionales o sociedades de la otra parte contratante. Cada parte contratante cumplirá cualquier otro compromiso que haya contraído en lo referente a las inversiones de capital o nacionales o de nacionales o sociedades de la otra parte contratante. Numeral 3 del petitorio. No ofreció a los demandantes medios eficaces de hacer valer sus reivindicaciones, de hacer cumplir sus derechos respecto de las inversiones protegidas en violación del artículo 2, numeral 4 del Tratado con Estados Unidos y el artículo 3 del Tratado con el Reino Unido. Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia, artículo 2, numeral 4. Cada parte proporcionará medios eficaces de hacer valer las reivindicaciones y hacer cumplir los derechos con respecto a las inversiones abarcadas. De igual modo, en el Tratado Bilateral del Reino Unido, en el artículo 3, se señala: numeral 1. Ninguna de las partes contratantes someterá en su territorio las inversiones de capital y renta de nacionales y sociedades de la otra parte contratante a un trato menos favorable del que se concede a las inversiones de capital y rentas de sus propios nacionales y sociedades o a las inversiones de capital y renta de nacionales y sociedades de cualquier tercer estado. Numeral 2. Ninguna de las partes contratantes someterá en su territorio a los nacionales y sociedades de la otra parte contratante en cuanto se refiere a la administración, uso, goce o enajenación de sus inversiones de capital a un trato menos favorable del que se concede a sus propios nacionales y sociedades o a los nacionales y sociedades de cualquier tercer estado. Inciso B.
condene a Bolivia del petitorio. Condene a Bolivia a indemnizar a los demandantes por las violaciones de los tratados y el derecho internacional que ella cometió en un monto de 142.3 millones con intereses hasta que se proceda el pago total de la condena. Inciso C. Condene a Bolivia a indemnizar a Urrelec por las violaciones de los tratados y el derecho internacional que ella cometió en relación con los motores Worthington en el monto de 661.535 millones de dólares, $1,000, perdón, con intereses hasta que se proceda al pago total de la condena. Inciso D, conceda cualquier otra reparación que estime apropiada. El argumento que ellos señalan son los siguientes. En el Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos y Bolivia, en su artículo 3 para punto con numeral 2, perdón, la indemnización se pagará sin demora, equivaldrá al valor justo en el mercado de la inversión expropiada inmediatamente antes de que se tomara la acción expropiatoria y será enteramente realizable y libremente transferible. El valor justo en el mercado no quedará afectado por ningún cambio de valor cuando la acción expropiatoria llegue a conocerse antes de la fecha de expropiación. Numeral 3. En caso de que el valor justo en el mercado se exprese en una moneda libremente utilizable, la indemnización pagadera no será inferior al valor justo en el mercado en la fecha de expropiación, más los intereses devengados desde la fecha de expropiación hasta la fecha de pago a una tasa comercialmente justificada para esa moneda. Y como corresponde en el Tratado Bilateral de Reino Unido-Bolivia, en su artículo 5, numeral 1, también señala que la compensación deberá responder al valor de mercado de las inversiones de capital inmediatamente antes de la fecha de hacerse efectiva la expropiación o de hacerse pública la inminente expropiación cualquiera que sea la anterior. Comprenderá los intereses conforme al tipo normal comercial o legal, cualquiera haya de aplicarse en el territorio de la parte contratante que afectó la expropiación hasta la fecha en la que se efectuará el pago. El pago se efectuará sin demora, será efectivamente realizable y libremente transferible. Y en los últimos, en el punto último del petitorio, se tiene que condena a Bolivia a sufragar los costos del presente arbitraje, incluidos los honorarios y gastos del tribunal, los honorarios y gastos de la institución seleccionada para prestar servicios de designación y administrativos y brindar asistencia a los efectos del presente arbitraje. Los honorarios y gastos de la representación letrada de los demandantes y los honorarios y gastos de todo perito designado por los demandantes o el tribunal con intereses. Y hasta ahí concluye el petitorio de la parte demandante. Aquí mencionamos también el petitorio del demandado sobre el fondo. Por su parte, el demandado solicita al tribunal que, inciso A, declare que Bolivia ha actuado de conformidad con sus obligaciones bajo los tratados y el derecho internacional. Inciso B, rechace todos y cada uno de los reclamos y pretensiones de los demandantes. Inciso C, ordene a los demandantes reembolsarle íntegramente a Bolivia los costos en los que ha incurrido en la defensa de sus intereses en el presente arbitraje, junto con intereses a una tasa comercial razonable a juicio del tribunal desde el momento en que el Estado incurrió en dichas costas hasta la fecha de su pago y efectivo. Inciso D, ordene cualquier otra medida de satisfacción al Estado que el tribunal estime. Los argumentos, en resumen, serían los siguientes. De los demandantes, que Bolivia ha realizado una expropiación ilegal y que los demandantes tienen derecho a ser compensados por la nacionalización. El demandado, en el argumento de los demandados, dice que Bolivia no efectuó ninguna expropiación ilegal, que los demandantes no tienen derecho a recibir una compensación alguna.
Hasta ahí sería, doctora, mi exposición. Voy a dar paso a mi compañero. Muy bien, Angelina. No se escucha bien, hay un eco bastante fuerte. Muy buen día, ¿me escucha, doctora? Hay un eco, Narciso, hay un eco. Tienes que arreglar tu micrófono, por favor. Este señor Héctor Zacarique, ¿por qué aparece en la...? Doctora, quizás es la señal, doctora, de mi compañero, si no yo nomás lo continúo. A ver, por favor, que intentes, es que las exposiciones son personales, la calificación es personal, o sea, no es en grupo. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Angelina? Bueno, lamentablemente mi compañero también está en su trabajo, doctora, y quizás esa sea, por eso en su trabajo quizás no tenga una buena señal. Pero ¿cómo va a ser? O sea, que en horas de trabajo pasan clases, no sé, no entiendo eso. Sí, tú puedes hacerlo, pero él tiene 0 en su nota. En Narciso. Les voy adelantando que para el lunes 24 tiene su exposición el caso Pinochet, extradición Pinochet. Martes 25, extradición Sánchez de Lozada. Y sábado 29, hay cuatro grupos para el sábado 29. Extradición ciudadano italiano Stefano Ferreira, extradición Lucía Condori Vilca, extradición Luis Carlos Santa Rosa de Oliveira y extradición Baraldini. 4 casos de extradición el sábado 29 a partir de las 8:30 de la mañana. Bueno, puedes avanzar tú.
ese punto, pero él no va a tener calificación, lamentablemente. Por favor, adelante, Angelina. Ya, doctora. Ay, perdón. Adelante, por favor, porque se pasa el tiempo y los casos son muy largos. Ya, objeciones a la jurisdicción. Bueno, en realidad ha habido una solicitud de parte de Bolivia, del Estado boliviano, a hacer una bifurcación. Por eso es que aquí lo han separado entre jurisdicción y de fondo, doctor. Entonces, Bolivia, el tribunal carece de jurisdicción para conocer los reclamos de los demandantes, toda vez que no dio su consentimiento bajo el Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia y el Tratado Bilateral Internacional Reino Unido-Bolivia, a someter los reclamos planteados conjuntamente por los demandantes bajo ambos tratados a un mismo procedimiento de arbitraje internacional. No tiene jurisdicción con respecto a GAI al haberle denegado Bolivia los beneficios del Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia. Esto se refiere más que todo, se le ha denegado porque GAI debería haber tenido una sociedad que esté con una actividad económica en Estados Unidos, lo que no correspondía. Por eso se le ha denegado. Los demandantes inciso A, declare su jurisdicción para conocer de la disputa en su totalidad. Inciso B, que otorgue a los demandantes la compensación de los honorarios y costes de esta fase del arbitraje correspondientes a la representación de los demandantes y además de los intereses oportunos. Eso es lo que estaban demandando. Decisión sobre respecto a las objeciones. El tribunal concluye que el demandado ha prestado su consentimiento respecto de la jurisdicción del presente tribunal para conocer de los reclamos planteados conjuntamente por GAI y RURELEC conforme al artículo 9 del Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia y el artículo 8 del Tratado Bilateral Internacional Reino Unido-Bolivia. El tribunal concluye además que de conformidad con el artículo 12 del Tratado Bilateral Internacional Estados Unidos-Bolivia, que carece de jurisdicción para conocer de los reclamos de GAI contra el demandado. Con respecto a... Doctora, me indica mi compañero que ya puede exponer. Bueno, a ver, gracias. Bien, doctora y compañeros, muy buenos días. Sí, buenos días. Ahora sí me escucha, doctora. Sí, lo escucho. Muy bien, yo voy a continuar con la decisión sobre el fondo. Como decía mi compañera, Bolivia también ha alegado de que la Corte no tenía jurisdicción sobre ciertas situaciones, ¿no? Como ser de que sobre el consentimiento, en todo caso, y ha dicho de que en realidad estamos ya en el tribunal, ¿no? En los fallos del tribunal, donde el tribunal ha decidido sobre... ¿Me escucha, doctora? Escucho, pero por favor apúrese porque no puede ser una exposición así. Ya, sobre la situación entonces del fondo, el tribunal no ha considerado necesario embarcarse en el análisis de las conclusiones especiales con relación al periodo anterior de los reclamos efectuados en el año 1995. Entonces, también
a la fecha de la inversión realizada por GAI en la adquisición indirecta por Rurelec, entonces también el tribunal ha indicado de que dicha inversión no se encuentra protegida en virtud, se encuentra protegida en realidad, no así como Bolivia ha dicho de que esa protección no debería tener, indicó, ¿no? Entonces el tribunal ha indicado de que sí tenía esa protección del tratado. Siguiente pasamos, Angie. Asimismo, han considerado la situación financiera de EXA con anterioridad a la nacionalización. Los problemas de liquidez de EXA derivaron de un complejo de conjunto de circunstancias y no fueron el resultado ni de las debilidades fundamentales en el balance general, modelo de negocios o perspectivas económicas de la sociedad, ni de un intento deliberado por parte de las autoridades bolivianas. Entonces, también ha indicado entre las resoluciones... Por favor, que continúe nomás la alumna Angelina Suxo, por favor, porque parece que tiene dificultad para poder participar el alumno Narciso Beltrán. Adelante. Ya. Perdón, doctora. Continuando entonces, doctora. A la que se refería mi compañero era la situación financiera de EXA con anterioridad a la nacionalización. Los demandantes alegan de que, como había indicado anteriormente, por las situaciones o las modificaciones reglamentarias que se había sufrido anteriormente, la situación financiera de EXA supuestamente se debería de haber tomado en cuenta en cuanto a los tribunales, pero los tribunales ya establecen o concluyen lo siguiente, que los problemas de liquidez de EXA derivaron de un complejo conjunto de circunstancias y no fueron el resultado ni de debilidades fundamentales en el balance general, modelo de negocios o perspectivas económicas de la sociedad, ni de un intento deliberado por parte de las autoridades bolivianas de preparar su posterior nacionalización. No obstante, conforme a la opinión del tribunal, los problemas de liquidez de EXA, si bien pueden decirse que eran a corto plazo, no son totalmente irrelevantes respecto a la evaluación de EXA, dado que es probable que hayan tenido alguna influencia en la percepción de los riesgos de un comprador dispuesto, e influido al menos en forma marginal en el factor de descuento o costo promedio ponderado de capital aplicado en el marco de su valuación. En cuanto a las modificaciones regulatorias, la supuesta expropiación rampante y la tarifa dignidad es otro de los puntos que también es considerado por el tribunal. El tribunal, por ejemplo, no está convencido de que los cambios regulatorios formaron parte de un programa destinado a la nacionalización de EXA. El tribunal considera que no existe justificación alguna para considerar que las medidas relativas a los precios spot fueron injustos per se, menos aún parte de un plan de expropiación rampante. Y en cuanto a la tarifa dignidad del 2006, esta fue claramente aceptada por EXA y sus accionistas como modo de aumentar el goodwill mediante la cooperación y responsabilidad social y de esta manera evitar o impedir toda nacionalización. Por ejemplo, aquí, doctora, se está refiriendo a la tarifa dignidad, que era un beneficio, ¿no es cierto?, para las personas de escasos recursos, en todo caso, que las personas que no consumían o consumían menos de 70 watts, entonces se les daba el privilegio de un pago inferior o reducido. Pero, así como dice, la compañía EXA estaba de acuerdo. En cuanto a la ilegalidad de la expropiación, el tribunal considera que debería limitarse a pronunciarse acerca del resarcimiento pretendido,
y así solamente pasar directamente a la parte del presente laudo relativo al quantum, a fin de evaluar si EXA tenía un valor positivo en la fecha de la nacionalización, puesto que el tribunal concluye más adelante que este era el caso. Debería haberse pagado una justa compensación efectiva, junto con intereses respecto del valor devengado a partir de la fecha de la nacionalización, a una tasa adecuada a ser determinada por este tribunal. Esto con referencia al artículo 5, parágrafo primero del Tratado Bilateral Internacional Reino Unido. En todo caso aquí, doctora, el tribunal no ha estimado o no ha considerado si era ilegal o no ilegal. Simplemente se ha basado si se ha expropiado, entonces se debería de dar una compensación legítima como ellos estaban demandando. En cuanto a otro punto que también se ha sido deliberado es el método alternativo de evaluación. En este caso, el tribunal ha determinado que no hay necesidad aquí de una explicación más elaborada, ya que los mismos carecen de relevancia en el método elegido por las partes. Y el tribunal, para evaluar a EXA, el método en todo caso, que sea el del flujo de caja descontado. En cuanto a los daños, con relación a la tasa de descuento, las partes están en desacuerdo sobre la proporción óptima capital-deuda, prima de riesgo país y su multiplicador y prima de tamaño. Estas discrepancias crean una diferencia sustancial en el costo promedio ponderable a ser utilizado para determinar la tasa de descuento. En este caso fluctúa entre el 10.63 al 19.5%. Y por lo tanto constituye la justificación principal para las distintas conclusiones en materia de compensación. En cuanto a los aspectos de ingresos, el siguiente gráfico se mostrará cómo han sido los aspectos de los ingresos. Para esto, por ejemplo, tanto el Estado boliviano han contratado peritos para que realicen estas proyecciones, como también la Corte Permanente de Arbitraje. Por ejemplo, Compass, que es la compañía de la GAI, ha realizado esta proyección que está en azul, la que determina, por ejemplo, que ellos iban a tener unos buenos ingresos, ¿no es cierto? Por eso están por encima. El que ha realizado el Estado boliviano es el rojo. Las proyecciones eran mínimas, incluso había, ¿no es cierto?, eran bajas, iban a ser bajas los ingresos. Y el tribunal ha contratado otro perito, entonces las líneas verdes que prácticamente se ven que está en el intermedio entre ambas proyecciones. Ahora pasamos al valor justo en el mercado de EXA. El tribunal, en este caso, ha aplicado ahora una tasa de descuento del 14.33% al flujo libre de fondos, tal y como se describe en el anexo de 2010, asciende a 250.55 millones de dólares. Por último, si a dicho valor de empresa se le restan los 92.7 millones de deuda financiera de EXA, y se toma en consideración que la demandante ostentaba el 50.01% del capital de EXA, la compensación real de la demandante a esa fecha debería de ser de 28.93 millones. Eso es en lo que a la final se ha quedado, doctora, la compensación. La tasa de interés. El tribunal ha decidido que la tasa de interés anual es del 5.6333%, indicada por el Banco Central de Bolivia al 1 de mayo de 2010. Se aplique con carácter compuesto desde esa fecha hasta la fecha del pago íntegro de la compensación fijada en este laudo. La tasa de descuento.
El costo del capital propio de EXA a mayo de 2010 podría estimarse razonablemente en 20.33%, además de las decisiones del tribunal en virtud de la cual la relación de deuda capital propio óptima de EXA podría ser acertada a su proporción real de 0.7124, lo que se traduce aritméticamente en una relación de deuda capital total y en una relación de capital propio capital total. Esta parte es mucho más técnica, doctora, entonces voy a pasar al valor justo de mercado de EXA. 2010 asciende a, como había dicho, a 150.55 millones. Por último, si ha dicho valor de empresa, le restan los 92.7 millones de la deuda financiera de EXA y se toma en consideración que la demandante ostenta el 50.001% del capital de EXA. La compensación real de la demandante a esta fecha debería ser 28.90. Interés, eso ya lo había mencionado. Bueno, costas. Lo que determina el tribunal, que cada parte ha reclamado sus costas de la otra parte, de acuerdo con el reglamento de la CENUDMI, artículo 42.1 del reglamento CENUDMI, establece que las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida, a las partes vencidas. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes, sin cuenta las circunstancias del caso. El tribunal ha decidido que cada parte deberá soportar sus propios costos, tanto legales como de otra naturaleza, incurridos en conexión con el arbitraje, y que las partes deberán dividir en partes iguales los honorarios y gastos del tribunal, de la Corte Permanente de Arbitraje y la autoridad nominadora. En resumen, doctora, todo este proceso de demanda de arbitraje, las disposiciones aplicables sean Real Internacional Estados Unidos Bolivia, en sus artículos primero, artículo segundo, artículo tercero, artículo 9 y el artículo 12. También en el Tratado Bilateral Internacional Reino Unido-Bolivia están el artículo 1, artículo 2, artículo tercero, artículo 5 y artículo 8. Y en lo de la Comisión de las Naciones Unidas está el artículo 3, el artículo 40 y el artículo 42.1. Con todo ello, las decisiones finales del tribunal corresponden a las siguientes. Inciso A, que el tribunal tiene jurisdicción respecto de los reclamos presentados conjuntamente por ambos demandantes en virtud de 2 tratados bilaterales distintos en un solo procedimiento arbitral. Inciso B, que el tribunal carece de jurisdicción respecto de los reclamos nacional Estados Unidos Bolivia debido al ejercicio por parte del demandado de la cláusula de denegación de beneficios y en consecuencia desestima en su totalidad las pretensiones de GAI. Inciso C, que el tribunal tiene jurisdicción respecto de los reclamos incoados en virtud del Tratado Bilateral Internacional Reino Unido-Bolivia con relación a las inversiones indirectas de Rurelec. Que el tribunal carece de jurisdicción respecto de los nuevos reclamos de Rurelec por no haberse cursado la notificación debida al demandado en virtud del Tratado Bilateral Reino Unido-Bolivia. Inciso E, que a la luz de las decisiones anteriores no hay necesidad de que el tribunal decida sobre las demás objeciones a la jurisdicción presentadas por el demandado. Inciso F, que el demandado ha expropiado las inversiones de Rurelec sin otorgarle una justa compensación efectiva y por lo tanto ha violado el artículo 5 del Tratado Bilateral Internacional Reino Unido-Bolivia. Inciso G, que el demandado debe pagarle a Rurelec una compensación
fijada en la suma de 28.927.927.583 dólares americanos, que se incrementará en forma anual mediante intereses compuestos a la tasa de 5.6333% respecto de dicho monto desde el 1 de mayo de 2010 y hasta la fecha, y en que se haya pagado en su totalidad de las sumas ordenadas a ser pagadas en el presente laudo. Inciso H, que las partes sufraguen sus propios gastos y costos legales incurridos en relación al presente arbitraje. Inciso I, que GAI Ruralex sufrague el 50% y Bolivia sufrague el otro 50% de los honorarios y gastos de los árbitros y de la Corte Permanente de Arbitraje. Inciso J, que todas las demás pretensiones invocadas por las partes sean desestimadas. Hecho el día 31 de enero de 2004. Esto en inglés y en español. Del arbitraje, La Haya, Países Bajos. También hemos encontrado, doctora, en el periódico este artículo. No se ve muy clarito, pero aquí donde se menciona que la nacionalización de Guarachil significó a Bolivia 37.5 millones de dólares, doctora. Hasta ahí sería la exposición, doctora. Muy bien, Angelina, bastante clara la exposición. Este es un caso que tuvo mucha repercusión en su momento. Voy a ceder la palabra a los alumnos de curso, si es que quieren alguna aclaración, si tienen alguna pregunta para Angelina. Si no hay preguntas, bueno, te voy a pedir que me pases el trabajo para poder precisar algunas preguntas para el tercer parcial de ese trabajo, porque ha sido un caso bastante sonado en Bolivia. Bien, yo no sé si están presentes los alumnos del grupo 5, el caso Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Gracias, Angelina, gracias por tu presentación. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos versus Petrobras Bolivia, Sociedad Anónima, Empresa Petrolera y Total Bolivia, sucursal Bolivia. ¿Están presentes estos alumnos del grupo 5? Sí, doctora, estamos presentes. Gracias, doctora, sí. Entonces podemos empezar tal vez vamos a poder terminar este grupo, de modo que para mañana tendríamos la extradición de Pinochet, ¿no? Que estaba prevista para inmediatamente después de este grupo. ¿Vale? Bien, podemos empezar. Doctora, ¿puedes verme bien? Sí, perfectamente. Todo muy bien. ¿Puede visualizar la pantalla, doctora? Sí. No. Sí, ahora sí. Está bien. Ahora se ve perfectamente la presentación. Buen día, doctora. Buen día, compañeros. El caso que vamos a presentar es YPFB versus Petrobras, demanda de resolución de contrato por incumplimiento. Bien, el expediente número 5 del 2011 radicado para conocer la demanda de resolución de contrato por incumplimiento interpuesta por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, con domicilio procesal en el edificio YPFB de la calle Bueno, número 185 de la ciudad de La Paz, representada en este proceso por el doctor Ramiro Melendres Argote contra Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina S.A. y Total EIP Bolivia, sucursal Bolivia, con domicilio procesal común en la calle Obando número 13 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
representadas en este proceso por la doctora Susana Pastorini Estrada. Comencemos con los antecedentes. Lo que podemos rescatar con los datos generales de YPFB es que se originó por la Guerra del Chaco, un conflicto originado en el control del Chaco Boreal y la supuesta existencia de petróleo en esa región. Fue el marco que rodeó la creación de YPFB. En efecto, el cese de hostilidades dejó al descubierto una serie de estructuras corruptas e ineficientes que demandaban un cambio urgente. Así fue como el 21 de diciembre de 1936, el gobierno de David Toro, asesorado por don Dionisio Foianini y Germán Bush, promulga el decreto de la creación de YPFB. El 1 de mayo de 2006, el presidente Evo Morales nacionaliza los hidrocarburos, recuperando su propiedad para los bolivianos. YPFB renace y el 29 de octubre se firman nuevos contratos con las compañías petroleras privadas, estableciendo hasta el 82% de regalías en favor del Estado boliviano, en la mejor negociación lograda jamás para el país. El 21 de diciembre de 2006, YPFB cumple 70 años al servicio de Bolivia. Con respecto a Petrobras, es fundada el 3 de octubre de 1953 por el entonces presidente Getúlio Vargas, con el objetivo de ejecutar las actividades del sector petrolífero en Brasil en nombre de la nación. Que cito: es por tanto con satisfacción y orgullo patriótico que hoy sancione el texto de la ley aprobado por el Poder Legislativo, que constituye un nuevo hito de nuestra independencia económica. Ya predecía hace más de 50 años. La creación de Petrobras es el resultado de una campaña popular que empezó en 1946 con el histórico eslogan "El petróleo es nuestro", en Brasil. Avanzamos una posición más y pasan del cuarto al tercer puesto en el ranking de PFC Energy, que lista las mayores empresas de energía del mundo en valor de mercado. Finalizan el mes de diciembre del 2010 con $900 millones de dólares. La consultoría de PFC Energy destacó la constante ascensión, pasando el número 27 de los puestos en la primera edición del ranking de 1999. Al tercer puesto en poco más de una década. Pasando con los antecedentes del caso, en fecha 26 de octubre de 2006, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivia, YPFB, versus Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina S.A., y Total EIP Bolivia, Sucursal Bolivia, suscriben un contrato de operación cuyo objeto era la ejecución por parte de Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total EIP Bolivia, de todas las operaciones petroleras dentro del área del contrato, a su exclusiva cuenta y riesgo, a cambio de recibir de YPFB la retribución correspondiente. El otro punto importante, en fecha 27 de abril de 2011, Carlos Villegas Quiroga, en representación legal de YPFB, interpuso una demanda contra Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total EIP Bolivia, solicitando que la resolución del contrato de operación por incumplimiento sustancial en la ejecución de las unidades de trabajo de exploración durante la sexta fase del periodo adicional de exploración, más el pago de daños y perjuicios y costas y la liberación de responsabilidad por cumplimiento de obligaciones laborales con trabajadores petroleras. En el 16 de mayo del 2011, José Fernando Martínez Pereira, representante legal común de Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina y Total EIP Bolivia, sucursal de Bolivia, en Bolivia, sin emitir reconvención, contesta la demanda oponiéndose a la pretensión resolutoria y demás pretensiones de YPFB. Eso sería todo. Vamos a pasar con
nuestra compañera Karina Ceballos para que continúe con la exposición. Gracias, doctora. Está bien, gracias. Muy bien. Adelante, Karina. Avi, ¿puedes dejar de compartir la pantalla, por favor? Ok. Una consulta, la estudiante Ana Teresa Illa parece que ya no forma parte del grupo. No, doctora, está presente. Ah, ya, perfecto, ya muy bien, adelante. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, sí, se ve muy bien, pero está al final, creo, la pantalla, está en la última lámina de exposición. Sí. Okay. Bueno, continuando con los antecedentes que ya ha mencionado mi compañera Abigail Varas, voy a presentar ahora lo que es la parte demandante, IPFB y los argumentos presentados ante el tribunal. Como primer argumento tenemos que el programa de trabajo aprobado por IPFB para la sexta fase del periodo adicional de exploración, esta preveía la realización de un pozo exploratorio. Y esta obligación que ya estaba en el contrato ha sido la que habría incumplido Petrobras, Petrobras, Empresa Andina y Total EP. Como segundo argumento de IPFB tenemos que de acuerdo a la cláusula número 6 del contrato que habían hecho con las empresas, en su parágrafo sexto numeral 10, nos dice que cuando por causas no atribuibles a IPFB o a caso fortuito o fuerza mayor, el titular, es decir, Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina y Total EP Bolivia, no hubieran cumplido las actividades incluidas en el programa de trabajo, al final de cada una de las fases debería pagar a IPFB el valor de las unidades de trabajo de exploración no realizadas. Como tercer argumento tenemos que Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total EP Bolivia no realizaron el pago por las unidades de trabajo de exploración no realizadas. El cuarto argumento presentado es que IPFB cumplió con todo lo dispuesto en el contrato que se establecido. En este contrato se establecía en la cláusula 22, parágrafo 22, numeral 2, que se debía convocar a una reunión extraordinaria de la unidad de seguimiento y control si es que no se llegase a un acuerdo entre estos. En esta cláusula relativa a la ley aplicable y solución de controversias del contrato generador de la reclamación, las partes acordaron lo siguiente. En esta cláusula se acordó como primero que cualquier controversia respecto o en relación con el contrato sería resuelto mediante arbitraje conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y Conciliación número 1770 de 10 de marzo de 1997. Este tribunal también se estableció que este tribunal debería estar conformado por 3 árbitros. Lo siguiente que acordaron fue que la sede de arbitraje será en la ciudad de La Paz, Bolivia, y esta sede de arbitraje también se puede encontrar en el artículo 14, que es sede de arbitraje en el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, Corte de Arbitraje. Lo siguiente que acordaron fue que las leyes aplicables son las leyes del Estado boliviano. También lo encontramos en el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. El arbitraje se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, que el arbitraje se conducirá en idioma español. También lo podemos encontrar en el artículo 16, que es idioma de arbitraje, que se encuentra también en el reglamento de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Ok.
El quinto argumento que presenta YPF-B es que al no resolverse la discrepancia mediante la reunión extraordinaria de la unidad de seguimiento y control, YPF-B sí cumplió con lo dispuesto en el contrato en cláusula 22, parágrafo 22.2, que se mencionaba con anterioridad. Se elevó el asunto a los máximos ejecutivos de cada una de las partes contratantes, quienes tuvieron un plazo de 90 días para analizar la discrepancia. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. Bueno, como sexto argumento, al no haberse hecho efectivo el pago de las ya en el contrato, como se mencionaba, se había establecido con las empresas, y no siendo una posibilidad el cumplimiento de estas unidades, por el hecho de que el periodo de exploración adicional habría culminado sin posibilidad de prórroga, YPF-B optó por hacer uso de su derecho de dar por terminado el contrato aplicando la cláusula 23 de su contrato, referida a las causas de terminación de contrato de operación. Esta cláusula nos menciona lo siguiente. Cláusula 23, parágrafo 23.1. YPF-B tendrá derecho a dar por terminado este contrato con efectos inmediatos a partir de la notificación al titular, en los casos siguientes. Inciso B, por incumplimiento sustancial en la ejecución de las unidades de trabajo para la exploración durante fase vigente en el periodo de exploración que corresponda. Por todo lo expuesto, con anterioridad, YPF-B solicita al Tribunal Arbitral y amparado en el artículo 568 del Código Civil Boliviano lo siguiente. Primero voy a hacer lectura del artículo. El artículo 568 es resolución por incumplimiento. Parágrafo primero. Los contratos con prestaciones recíprocas, cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño. O también puede pedir solo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez. Y al no haciéndose efectiva la prestación dentro de este plazo, quedará resuelto el contrato sin perjuicio. En todo caso, de resarcir el daño, Parágrafo segundo. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato. El demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda. Bueno, se declaró la resolución de contrato de operaciones celebradas entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total IP Bolivia, sucursal Bolivia, por incumplimiento sustancial en la ejecución de las unidades de trabajo de exploración durante la sexta fase del periodo adicional. También se amparó en el artículo 344 del Código Civil Boliviano, que nos dice: artículo 344, resarcimiento de daños. El resarcimiento de daño en razón de incumplimiento o retraso comprende la pérdida sufrida por el acreedor y la ganancia de que ha sido privado con arreglo de las disposiciones. Se condena a los demandados con el pago de la cantidad de $1.950.000 americanos por concepto de daños y perjuicios, más las costas del proceso arbitral, y en que la relación al personal del contrato por Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total Bolivia IP se libere a YPF-B de la responsabilidad por cumplimiento de obligaciones laborales, debido a que no existe relación laboral entre YPF-B y el personal contratado por dichas empresas. No, se deben presentar, claro, las pruebas y los hechos probados. Continuamos con las pruebas. Las pruebas que se presentaron son el programa de trabajo correspondiente a la sexta fase del periodo adicional de exploración, la copia legalizada del documento de control de ejecución de unidades de trabajo de explotación, las copias simples del acta de la reunión extraordinaria de la unidad de seguimiento y control, y también la copia del informe presentado por los máximos ejecutivos de ambas partes, el informe técnico de la empresa y el informe técnico de la empresa suministradora de energía eléctrica. Estas pruebas mencionadas
se consideran ahora hechos probados. Como primera prueba se presentaba el informe de las unidades de trabajo de exploración. Y las empresas Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina, Total EP Bolivia, sucursal Bolivia, no cumplieron con las unidades de trabajo de la exploración comprometidas para la sexta fase en el periodo adicional de exploración. Como segundo hecho probado tenemos que como se evidencia en el acta de la reunión extraordinaria de la Unidad de Seguimiento y Control, Petrobras Bolivia, Empresa Petrolera Andina y Total EP Bolivia se negaron a hacer efectivo el pago por las unidades de trabajo de exploración no cumplidas. Como tercer hecho probado tenemos que, como se evidencia en el informe presentado por los máximos ejecutivos de ambas partes, Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina y Total EP Bolivia, continuaron negándose al pago solicitado por YPFB por concepto de unidades de trabajo de exploración no cumplidas. Como cuarto hecho probado tenemos, como se evidencia en el testimonio de contrato de operación, YPFB no tiene relación laboral con el personal contratado para las operaciones petroleras, ya que fueron contratados a exclusiva cuenta y riesgo de Petrobras Bolivia S.A., Empresa Petrolera Andina S.A. y Total EP Bolivia. Muchas gracias. Va a pasar a explicar la siguiente compañera. Muy bien. Buen día, doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Un minutito, por favor, Teresa y Illa. enseguida empiezo a compartir. ¿Tienes algún problema? Porque se ve bien la pantalla. Sí, estaba un poquito centro cortado mi señal, pero creo que ya está resuelto. Sí, pero ya ha desaparecido la pantalla que te mostraba a ti. Doctora, tengo un problema con mi dispositivo. Se entrecorta la señal cuando quiero compartir la pantalla, pero una de mis compañeras va a compartir mis diapositivas. Ya, y dígame, ¿está Janet Mamani Wata también en el grupo? Sí, doctora. Ah, ya. Sí, doctora. Adelante, por favor.
Bueno, mientras mi compañera comparte, hasta que mi compañera comparta las diapositivas, les voy a adelantar un poco de lo que voy a exponer. En cuanto a mi parte de la exposición, se refiere a todo lo de la parte demandada, que en este caso es Petrobras, Empresa Petrolera Andina y Total EIP Bolivia. Creo que voy a hacer... Mira, Ana Teresa y Janet, estamos sobre la hora, estamos en las 16:27 minutos. Entonces, la exposición de ustedes dos la traslado para mañana, ¿no? Empezamos en punto, de modo de que el grupo que va a exponer el caso Pinochet también pueda concluir mañana, porque estamos atrasados en las exposiciones con casi una semana. Ustedes debían haber expuesto la anterior semana, el grupo Pinochet hoy día, pero entonces mañana continuamos, por favor, de manera puntual. Se preparan las dos últimas expositoras para mañana. Está bien, doctora, gracias. Está bien. Está bien, doctora, muchas gracias. Entonces, Por su atención, doctora. mañana, al concluir la presentación del grupo del laudo arbitral en esta demanda yacimientos contra Petrobras, mañana tenemos el caso Pinochet, por favor. Y yo creo que no obstante ser un tema largo, como debía haberse expuesto este tema hoy día, estamos demorados. Les voy a pedir al grupo que mañana mismo puedan concluir su exposición, de modo que el caso Sánchez de Lozada se pueda exponer el próximo lunes 24, y el martes 25 tendríamos 2 casos de extradición. Bien. Que serían caso Estefano Ferreira y el caso Lucía Condori. El caso Sánchez de Lozada lo traigo a la clase del próximo lunes porque quiero que todos estén presentes, porque es un caso muy, muy debatido, ¿no? Es por eso que lo estoy anticipando para el siguiente lunes. Le tocaba Sánchez de Lozada martes 25, pero será lunes 24. Bien, ¿alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Los del grupo, los de los diferentes grupos tienen consultas respecto a las fechas que les tocan exponer. Les rogaría que se pronuncien rápidamente porque estamos sobre la hora. Bueno, parece que no hay consultas. Entonces quedamos así. Mañana concluye el grupo del laudo arbitral Yacimientos Petrobras y continúa la extradición caso Pinochet, mañana mismo hasta concluir. Bien, dicho esto, estimados jóvenes, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana.